Mateo 5, del versículo 1 al 12, página 1067, dice: cuando Jesús vio a toda esa gente, subió a la ladera de una montaña, se sentó allí, llegaron sus seguidores. Entonces comenzó a enseñarles lo siguiente: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Pónganse contentos y alégrense, porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como maltrataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Amén. Quiero hacer un repaso, porque como lo leemos es diferente a como lo aprendimos. William nos hizo ciertos cambios en algunas palabras que son importantes y que sería bueno que nos los aprendiéramos. En esta sección se han enseñado acerca de las bienaventuranzas llamadas bendiciones, porque sí, se han dividido en dos, ¿sí? El primer domingo se hablaron acerca de 4. ¿Alguien recuerda las primeras 4? No en el orden, sino con las palabras que utilizó William. Que no sea William. Bueno, sí, bendecidos, pero ¿bendecidos quiénes? Entonces tenemos los pobres. Aquí anuncia y empieza diciendo: bendecidos los que reconocen su necesidad espiritual. Con William aprendíamos que no solo hace referencia a los pobres de necesidad espiritual, sino que se está haciendo referencia antes primeramente a la necesidad física, ¿sí? A los pobres en necesidad física. Sí, obviamente comprende a los que son conscientes de su necesidad de Dios, y por ende decía los pobres que buscan a Dios. Entonces va hacia esas personas el mensaje que Jesús empieza a dar. ¿Hacia quiénes va? Hacia los pobres que buscan de Dios, que buscan a Dios, que son conscientes de la necesidad de Dios. Entre esos están las personas olvidadas por la sociedad, personas que no solo están en condición de pobreza física, sino también personas que están en condición de pobreza emocional, espiritual, que aún pueden tener mucho dinero, pero saben y son conscientes de la necesidad de Dios. Esos entran entre esa categoría. Están los afligidos, o las personas que sufren. Ahora ya hace referencia a las personas que sufren y debido a la situación actual del mundo, a como la situación por la que vemos hacia alrededor y que sufren las consecuencias de esa situación. No solo los que lo ven desde lejos, sino que realmente necesitan, porque esa situación del mundo les está afectando. Los humildes, pero lo cambiamos por los humillados, ¿sí? No la persona que dice yo soy humilde, sino que está siendo humillado, oprimido, ¿sí? Para esas personas, esos son los quienes. Y por último, los hambrientos, los que tienen hambre y sed. Aquí los habla hambre y sed de justicia. Volvemos al tema de no solo los que tienen hambre y sed espiritual, de que se haga, sino los que están que realmente tienen hambre y necesidad, realmente tienen hambre y sed, ¿sí? Estas personas claman por justicia, porque ellos están en su condición de injusticia, están necesitando y están en búsqueda de Dios. Entonces, estos 4 primeros, y así lo tenemos, está estructurado, es hacia los quiénes, ¿sí? Para quiénes
es el reino de los cielos? ¿Para quiénes? ¿Sí? Es muy curioso que Jesús empieza así, mencionando a estos 4. Y lo interesante de esto es que Jesús no dice el reino ha llegado y se ha acercado para los judíos que están en la parte más, que se creían superdotados, los mejores, que de una raza mejor que los demás, sino que dice para los que están humillados, para los pobres, para los que sufren, para los que están con hambre. Para ellos es el reino de los cielos, para ellos es los que se ha acercado. Obviamente esto no es excluyente, esto no es para que si yo tengo alguna comodidad o tengo dinero, entonces para mí no es el reino de los cielos, no. El punto común acá es que son para estas personas que son conscientes de su necesidad de Dios. ¿Sí? Entonces si yo tal vez no esté en una situación de pobreza, o tal vez sí, porque también pueden haber personas que están en condición de pobreza física y emocional y no son conscientes de su necesidad de Dios. ¿Sí? Entonces el punto aquí en común es que nos unifica y no excluye, es el tema de que somos conscientes de nuestra necesidad con Dios. ¿Sí? Que tenemos situaciones, no solo la parte espiritual, sino la necesidad física y emocional y espiritual y de todas las necesidades habidas, siendo conscientes de nuestra necesidad de Dios. ¿Sí? Y después vienen las otras 4 bendiciones que narra ya no a los quienes, sino las características de esos quienes. ¿Sí? Entonces primero las 4, para quienes va, y las otras son características de esos quienes. Las primeras, la número 5, bendecidos son los comprometidos con Dios. Aquí lo narra con... afortunados los que tienen compasión de otros. ¿Por qué hablábamos de la palabra compromiso? ¿Sí? Porque el amor bíblico, el amor que hemos estado tratando de estudiar en varias enseñanzas anteriores, hace referencia al compromiso. ¿Sí? Es el compromiso ferviente. Hoy estaba hablando Dani del amor ferviente. Compromiso ferviente en búsqueda del bienestar hacia los demás. ¿Sí? Entonces, a eso hace referencia a los comprometidos, y William nos hacía aclaración a que es compromiso con Dios y con los demás, ¿sí? En 2 direcciones, compromiso hacia Dios y compromiso hacia los demás. Pues bueno, si quieren indagar más, escuchen la prédica de William varias veces, es muy buena, está en YouTube. Y después dice, bendecidos son los que tienen puro el corazón, mente, manos y pies. Aquí habla de los que tienen corazón puro. ¿Por qué se denota no solo el corazón, sino las demás partes del cuerpo? Porque es consecuencia. Si mi corazón es puro, recuerden que en la Biblia el corazón es la fuente de mis acciones. Yo hago lo que está dentro de mí, mis acciones. No hay esa disonancia que hoy en día se habla de que yo pienso algo pero actúo de otra forma. En la Biblia no se registra ese tipo de disonancia, sino que dice, si mi corazón está sucio, mis actos son sucios. Si mi corazón está limpio, mis actos son limpios. Entonces, por eso, ¿qué otra característica tienen estas personas del reino de Dios? Es que son puros de corazón y de cuerpo, de manos, de actos. Sus actos son puros, ¿sí? Después seguirían bendecidos, son los que procuran el bienestar de todas las personas. Aquí lo habla de los pacificadores. Es más claro si lo entendemos como los que procuran el bienestar, ¿sí? No solo es una situación de calma, sino procurar fervientemente el bienestar de las demás personas, ¿sí? Y por último están los que sufren persecución, que se habla como perseverantes. ¿Sí? Los que a pesar de las dificultades permanecen, están ahí, ¿sí? Y hoy yo quiero, mencionémoslos nuevamente. Entonces se dividen en 2 grupos las bendiciones. Primero son los quienes, que son los pobres, los afligidos, los humillados y los hambrientos de justicia. ¿Y qué características son de las personas de ese reino? Son
personas que son comprometidas con Dios y con el bienestar de los demás, personas que son puros de corazón y de actos, personas que procuran el bienestar de las demás personas y personas que sufren, que son perseverantes a pesar del sufrimiento, ¿sí? Estas son las características que menciona Jesús como introducción al Sermón del Monte. Esta es su introducción. Nosotros estamos haciendo introducción de la introducción de Jesús. Y hoy yo voy a hacer un poco de énfasis más en la parte de los perseverantes, los que perseveran cuando sufren persecución. ¿Por qué? Porque esta es la forma en la que él da paso a las siguientes secciones del Sermón del Monte, ¿sí? Si leemos Mateo 5 del 10 al 12 dice, se me perdió acá, 5 del 10 al 12. Afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Pónganse contentos y alégrense porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como maltrataron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Bueno, antes de empezar, quiero como tomar por partes este texto. Y lo primero que quiero que veamos y que resaltemos es el cambio de la estructura en las frases que Dios empleó, en las frases que Jesús empleó. Notemos que como Jesús se refiere en las primeras partes, lo hace en tercera persona. Él dice, bendecidos son los que sufren, bendecidos son los que hacen esta otra acción, los que tienen esta característica. Lo está haciendo muy general. Bendecidos son los que hacen esto, ¿sí? Pero cuando ya empieza a hablar acerca de la persecución, él cambia el pronombre y ya no lo hace en tercera persona, sino que lo hace en segunda persona. Dice, cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes, ya se está dirigiendo a sus discípulos puntualmente, ¿sí? Esto es muy interesante porque ya lo hace personal, no está haciéndolo de parte general, sino es como si él le hubiera estado hablando a toda la multitud y en esta parte le dice, y a ustedes, para ustedes, cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes, sepan que son afortunados ante los ojos de Dios, que son bendecidos ante los ojos de Dios, ¿sí? Y es muy importante el hecho de que no es por cualquier cosa que sufren, ¿sí? Es un tipo de sufrimiento por causa de seguir a Cristo, ¿sí? Y esto es muy puntual, no es un tipo de sufrimiento porque me pasó X o Y, sino que es persecución y sufrimiento y adversidades por causa de ser un seguidor de Cristo. Aquí dice, cuando hablen mal de ustedes por seguirme. Porque ¿quiénes son? O sea, sí, esto es muy personal porque le está diciendo, primero dice, ¿quiénes son los seguidores de Cristo? Sus discípulos, ¿sí? Un discípulo es alguien que definió seguir a Cristo, ¿sí? ¿Y quiénes son los discípulos de Cristo? Son los que practican las cosas anteriormente mencionadas. Entonces esto es como una forma de concluir y darle paso a lo siguiente, que ya desglosa todas estas cosas y los hace más específicos. Entonces está aquí diciendo, cuando ustedes sufran persecución y sientan alguna adversidad por parte del mundo, sepan que son afortunados, pero si este sufrimiento es a través de mi causa o por mi causa, ¿sí? Esto me hace acordar y lo menciono y hago énfasis en esto, porque cuando era pequeño mi abuelita vivía con nosotros. Ella también es creyente, pero pues obviamente fue enseñada en las culturas y costumbres antiguas. Y una de las frases de ella muy
muy frecuente era echarle la culpa al diablo por todo. Pero era por todo. Mi abuelita era de las que ponía, no sé, a hacer el arroz y se sentaba en la silla y le cogía el sueño. Y se levantaba y estaba quemado y ella decía, cochino el diablo. Me dio un espíritu de sueño y ahora y ella juraba y todo le echaba la culpa al diablo, de que era porque le pasaba ese tipo de cosas. Y no, realmente hay sufrimientos y cosas por nuestra terquedad, por situaciones que son lejanas a nosotros y no tienen que ver con esto. Porque sí, efectivamente, nuestros actos tienen consecuencias y hay consecuencias que no nos gustan aceptar, pero son consecuencias. Y no necesariamente es por causa de Cristo, ¿sí? Entonces es para que hagamos esa distinción y no estemos sí, es algo que también me ha gustado mucho este estudio, y es quitar esa espiritualización de todo, ¿sí? Cuando yo aprendí acerca de las bienaventuranzas, siempre se hablaba de que los pobres en espíritu eran aquellos que se la pasaban sabiendo que, y sí, es muy cierto, sabiendo que uno necesita de Dios, depende de Dios y necesita estar constantemente en búsqueda de Él porque sabe que es pobre de espíritu, y es muy cierto, pero eso no quita de lado la pobreza física, la situación física y real de cada persona. O sea, nosotros no podemos separar lo espiritual de lo material, eso está entrelazado. ¿Cómo? No sé. Pero entonces todo este tipo de cosas es necesario que nosotros también lo veamos desde la parte no solo espiritual, sino desde la parte real, de lo que pasa en la sociedad y lo que vemos en las situaciones. También este fragmento no es que todo lo que le pase a un cristiano es por causa de sufrimiento y porque el diablo lo está atacando o porque X o Y persona se la tiene montada sí, no, o sea, realmente hay consecuencias de actos, cosas que yo hago mal y aún cosas que yo no estoy haciendo mal, y aún así personas están haciendo cosas mal y yo sufro sus consecuencias, pero hay consecuencias de cosas que realmente nos pasan y son directamente, sí, proporcionales a que yo sigo a Cristo. Porque yo estoy haciendo esto, es que sufro estas consecuencias negativas. Y estas son las que está haciendo referencia acá en este texto, ¿sí? Esto parece contradictorio, porque si nosotros vemos esta lista de las acciones y características de una persona seguidora de Cristo, perteneciente del reino, ciudadana del reino, son características muy buenas. Alguien que piensa en los demás, alguien que está constantemente en búsqueda, comprometida fervientemente con el bienestar de los que lo rodean, que está comprometido con Dios, una persona que las injusticias le duelen, la situación del mundo lo acompleja. Y son características que uno dice, ¿por qué alguien estaría en contra de eso? Y aunque resulta contradictorio, es algo que sí pasa, y pasa constantemente, que la gente esté en contra de estas características. ¿Por qué? Porque esto es un pensamiento, unas características desinteresadas, que no están basadas en mí y mi necesidad, sino en la necesidad de todos, ¿sí? Y cuando una persona choca porque está buscando su beneficio, empieza ese choque. Eso se ve desde los tiempos antiguos, cuando los seguidores de Cristo eran personas que alzaban y recogían a los niños que dejaban en basureros, que estaban constantemente ayudando a las personas y aún así los perseguían. Y no eran persecuciones como las de hoy en día. Eran persecuciones que los seguían hasta que los encontraban, los crucificaban, los mataban, los torturaban horriblemente. La historia nos narra ese tipo de historias y estructuras que pasaban. Y todo por seguir, y es claro, si uno ve en la política hoy en día, si alguien quiere llegar a hacer el cambio y quiere llegar a hacer cosas que realmente ayuden y demás, los inculpan de cosas malas, les echan, los asesinan, bueno, pasan un montón de cosas porque no benefician a un sector puntual. O sea, como está a favor del beneficio de todos, pero afecta al beneficio de unos cuantos, pues entra en choque, y ahí es cuando se empiezan a ver ese tipo de consecuencias. Nosotros con los jóvenes, es que es muy curioso, literal, nosotros con los jóvenes estuvimos un tiempo limpiando los parques de los niños. Íbamos con los de Team Jesus, íbamos y lavábamos esos parques y demás. Y fue empezar a hacer eso, y como a la tercera vez que fuimos, ya habían ido a grafitearlo.
y gente que yo no sé, o sea, literal como que les duele. Hablábamos también con los líderes, es muy probablemente cuando lleguemos a empezar a arreglar la haya cobical, los que expenden, los que venden droga allá y están allá todo el tiempo, se van a sentir incómodos y van a empezar tal vez a dañar lo que hagamos. Y es una probabilidad de que pase, a pesar de que lo que buscamos no es nada malo. Pero claro, les va a afectar a ellos y su individualidad. Entonces, sí es normal, a pesar de que resulta contradictorio de que una acción buena dé como consecuencia, sí, se vuelve acciones negativas, no es normal que pase eso, no es lo lógico que pase eso, sí es normal que pase. ¿Sí? En el mundo actual en el que estamos es normal que pase. Entonces, como conclusión de esta primera parte del texto, aquí Jesús está diciendo, alégrense cuando tengan consecuencias negativas por ser mis discípulos, ¿sí? Por vivir como un ciudadano del reino. Esa es la razón por la cual nosotros debemos sentirnos alegres y contentos. Y ahorita explicamos ese tema que también es raro. Me gusta mucho como lo narró William en la enseñanza. La bienaventuranza número 8 dice, bendecidos son los que sufren persecución por anunciar a Jesús, por vivir ahora como si el día del juicio ya hubiera acontecido, y por vivir ahora como si el reino de Dios ya fuera una realidad presente, porque el reino de los cielos es para ellos principalmente. O sea, es consecuencias por vivir como un ciudadano del reino, por vivir como si ya Cristo hubiera venido una segunda vez, hubiera establecido su reino, y vivir conforme a eso, que es pensar constantemente en el beneficio de los demás, ¿sí? Y esos son los que deben alegrarse en el momento de sufrir aflicción o consecuencias negativas. Ahora vamos con la segunda parte. Mateo 5:12 dice, pónganse contentos y alégrense porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Cuando uno lee esto, resulta duro, difícil de aceptar. Y yo he escuchado muchísimas enseñanzas acerca de este texto. Y no solo hay varios en la Biblia que mencionan alegrarse en medio de las dificultades. Cuando os pasáis por diversas pruebas, que estén alegres. Pero ¿qué quiere decir cuando dice alégrense cuando estén contentos? Para saber qué es lo que quiere decir, primero voy a mencionar lo que no quiere decir, ¿sí? Y no quiere decir, o una interpretación no correcta de esto, es que yo no puedo sentir tristeza, angustia, confusión en medio de las consecuencias. Eso no es la interpretación adecuada de este texto. No quiere decir que como yo debo estar alegre cuando tenga adversidades, entonces yo no puedo estar triste, ¿sí? Esa no es la interpretación, que es algo que se enseña, tristemente se enseña en las iglesias, y es que si a usted se le muere un hijo, no importa, está con Dios, usted alégrese. Si usted tiene alguna consecuencia mala, usted sonría, usted no puede ponerse triste, y si usted llega a sentirse triste es porque está mal espiritualmente, y no, así no es, esa no es una interpretación adecuada del alégrense cuando pasen por estas consecuencias negativas. Hay situaciones que son difíciles, hay situaciones que son muy duras, muy complejas, y Dios nos ha hecho seres emocionales. Si fuera malo sentir tristeza, pues ¿para qué nos daba tristeza? ¿Sí? O sea, realmente Dios nos ha dado todas las emociones, y no hay emociones buenas y emociones malas. Hay emociones, y nuestro deber como creyentes es manejar esas emociones, ¿sí? Dios no nos ha dado estas emociones para que nosotros las tengamos oprimidas allá y no las dejemos salir, sino que las debemos ser inteligentes y aprender a manejarlas, ¿sí? Es bueno sentir tristeza, es bueno llorar, es bueno expresar y saberlas manejar. Todas esas emociones traen aún beneficios físicos buenos. Dicen, no sé, hay un montón de estudios que dicen los beneficios que trae llorar, salir lágrimas de nosotros, eso trae beneficios aún físicos. Ahora, tampoco esa es excusa para decir que por cualquier cosa yo voy a llorar.
y por cualquier cosa yo voy a hacer pataleta o rabieta. Sí se necesita capacitarnos en mejorar en nuestra administración de emociones, porque están los dos lados. Los que dicen ustedes no pueden sentir ninguna emoción mala, no pueden ninguna emoción como tristeza, angustia, ninguna de esas usted las puede sentir porque si no es pecador. Y están los otros que dicen, no, pues como Dios me dio esas emociones, pues yo lloro por todo y se me regó el chocolate y me pongo a llorar y a coger y me da rabia y azoto todo porque Dios me ha dado esas emociones. No, hay que encontrar un equilibrio entre eso y para eso hay que pues aprender. Eso no es algo que se ejerza desde la ignorancia, sino que hay que indagar, aprender de cómo se gestionan estas emociones. Es algo que ahorita estamos aprendiendo. No sé si ustedes sabían, nuestro cerebro se termina de desarrollar hasta entre los 25 y 30 años. Y el neocórtex, que es la parte que controla esos impulsos de emociones, es de los últimos que se termina de desarrollar. Entonces, y uno a veces le exige a los niños, a un niño chiquitico, a Eli, como que reaccione como un adulto. Y no, realmente, o sea, todo ese tipo de cosas uno tiene que empezar a mirar en qué etapa está y cómo se reacciona según su etapa. Y igual yo tengo que aprender como persona individual, yo en qué etapa estoy y cómo debo reaccionar ante esas emociones. Todo esto hay que aprenderlo y sería genial después hacer cursos de eso. Pero lo que quiero que entiendan es eso, que el alégrense en tiempos de dificultades no quiere decir que está mal, o sea, que está mal sentir tristeza. No quiere decir que si yo estoy en una situación súper mala, tengo que estar sonriendo y con cara de ponqué para todo el mundo. No. Nosotros a veces hay situaciones complejas que ameritan tener tiempos de llanto, de quebranto, de cualquier sea. Obviamente todo en su contexto y delimitado. Ahora la segunda parte, que tampoco es una interpretación adecuada del alégrense, está en la recompensa. Dice, pónganse contentos y alegres porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Muchas personas también toman este texto como, está bien, usted está en una situación súper difícil, pero alégrese porque va a estar en el cielo. Su recompensa es futura. Entonces, así usted esté aquí quemándose, entonces cierre los ojos y imagínese allá en su mar de cristal, imagínese allá con Dios y obvie lo que está pasando, ¿sí? Esto es una enseñanza que sí, también se da y se explica y no está correcta. Eso es como la gente que va y se inmola de otras religiones esperando que les den una recompensa, que les den 7 mujeres vírgenes por allá y un montón de cosas. No, no es así. O sea, el cristianismo tampoco se trata de el alégrense y olviden la situación que está. Si están en una situación difícil, olvídense pensando en su recompensa futura, ¿sí? En que el cielo, porque lo que dice es, pónganse contentos y alégrense porque van a recibir una recompensa en los cielos. El texto es claro, dice en los cielos. Entonces, como dice en los cielos, yo debo entonces decir que mi recompensa es allá. No, esa no es la forma en la que creemos que se debe interpretar este texto, sino que pensamos nosotros que una adecuada interpretación del pasaje debe estar entendida desde esta perspectiva. Y es que cuando dice ustedes van a recibir una gran recompensa en los cielos, si nosotros entendemos nuestra salvación como un evento futuro, de que vamos a vivir allá en los cielos con Dios, por allá en algo que no está aquí presente, pues es fácil interpretarlo así, ¿sí? Pero nosotros ya hemos visto en varias enseñanzas de que ese no es el fin. La Biblia, no sé si ustedes sabían, esto es un dato que a mí me impresionó, es que en la Biblia no se menciona ni una sola vez que nosotros iremos a pasar la eternidad en el cielo. No se menciona. Lo que se menciona es que Cristo va a venir y que Él va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿sí? Y entonces cuando este cielo nuevo y tierra nueva se realice, pues es cuando Jesús establezca toda su justicia, establezca todo su reino en este mundo, pero va a ser en este mundo.
Entonces, teniendo eso presente, una interpretación de que mi recompensa va a ser en el cielo no es correcta, ¿sí? La interpretación no para nosotros creemos que debe ser que nuestra recompensa proviene del cielo, viene del cielo, ¿sí? Y eso es distinto, porque así como lo hemos visto, Jesús, la salvación de Cristo no es solo futura. Él vino y dijo, el reino de Dios se ha acercado, y dijo, ustedes van a recibir cierta recompensa final, pero nos dejó al Espíritu Santo y ciertos beneficios actuales en el presente, ¿sí? Y esos beneficios los disfrutamos hoy, ¿sí? Yo creo que es mi pensamiento personal. Gran parte del avance tecnológico que ha sufrido la humanidad es debido a que el Espíritu Santo está presente hoy, a que está obrando a través de nosotros y a través de las demás personas. Y esos beneficios no solo los vamos a ver al futuro. Y entonces esta parte de que sí, que estemos contentos y nos alegremos porque vamos a recibir una gran recompensa que proviene del cielo. Eso hace distinto la interpretación, porque ya entonces yo voy a tener recompensas presentes. ¿Tendré recompensas futuras? Sí, tal vez. No me gusta incentivar ese tipo de prácticas de que haga esto para que tenga una recompensa, pero sí hay cosas que si yo hago bien voy a tener recompensas, porque son obvias, ¿sí? Si yo me reviso constantemente mis lunares, estoy constantemente yendo tendré menos probabilidades de que me coja un cáncer de piel muy avanzado. ¿Por qué? Porque estoy revisándolo constantemente, ¿sí? Hay consecuencias positivas que provienen por mis buenos actos. Y eso yo creo que es la interpretación que se puede dar de esta forma. Y es que cuando yo vivo conforme a las características del reino, conforme a lo que el reino las características de una persona que es ciudadana del reino, tendré consecuencias positivas porque sí, porque estoy viviendo conforme a esas características. El reino de Dios se está formando en mi vida, ¿sí? Está creciendo en mi vida. Y eso quiere decir que la luz de Dios, el orden está entrando a mi vida y yo estaré pensando y empezando a hacer cambios en mi vida que me van a traer bienestar, ¿sí? Y eso, pues a la larga y con el tiempo y haciendo un montón de cosas va a traer alegría a mi vida, bienestar. Aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades, aún en medio de que yo sufra consecuencias malas, negativas y un montón de cosas que yo pueda estar sufriendo, ese constante crecer en Cristo, ese constante parecerme a Él, va a traer consecuencias positivas a mi vida. Y yo voy a poder incluso en el medio de esas situaciones tener paz, tener tranquilidad, poder darle una sonrisa a alguien aun cuando yo estoy mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy blindado, o sea, es que es una protección. Eso es lo que, y creo yo que debe ser una interpretación un poco más correcta del texto, ¿sí? Porque claro, resulta muy difícil que alguien, o sea, y es un error que literal cometemos muchos cristianos, y es que a alguien se le muere un ser querido y uno va de una vez, no llores, él está bien, o sea, él ya está en el cielo, y como que le dicen, no tiene usted que llorar, y yo digo, es muy fuerte, o sea, no es correcto un consejo así por medio de una situación tan difícil. Yo creo que sí, esta interpretación debe ser más dada a eso. O sea, sí, efectivamente tendremos una recompensa futura y yo creo cuando Dios venga, el establecimiento del reino va a ser una vaina genial y para los que seamos miembros de su reino, o sea, esto va a ser o sea, no logro expresarlo. Pero aún así, en el presente, el reino se está estableciendo en mi vida. Y si yo hago ese tipo de actos, de seguir a Cristo, de estar pensando en los demás, de estar trayendo orden a mi vida, luz a lo que estoy haciendo, manejando mis emociones, bueno, tratando de mejorar todos los aspectos en los que puedo mejorar, eso va a traer beneficios y me va a estar blindando para las situaciones difíciles. Algunas serán muy difíciles, sí. Y tendremos que llorar y tendremos que expresarlo, sí. También otra de las cosas que se nos ha enseñado mal es que a Dios no podemos decirle el por qué.
¿Por qué me está pasando esto, Dios? ¿Por qué si yo tal vez, si me estoy esforzando en hacerlo bien, por qué aún así me pasan estas cosas? No, Dios es un Dios que está ahí y nos ha, o sea, si vemos todos los salmos, la mayoría de salmos siempre están diciéndole, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué dejaste que los enemigos se apoderaran de mí? Bueno, en fin, toda la Biblia, ahí hay, y no decimos que esos salmos estén mal. O sea, nosotros podemos expresar nuestras dificultades, habrán situaciones en las que serán súper complejas y no podremos aún ni siquiera darle una sonrisa a alguien, pero realmente, o sea, si nosotros empezamos a obrar conforme a lo que se nos enseña y lo que vamos a aprender más adelante, realmente nuestra vida se va a ir blindando, se va a ir protegiendo poco a poco. Poco a poco yo voy a ir protegiendo mi familia, poco a poco yo voy a ir haciendo que mis finanzas sean mejores, yo poco a poco puedo ir haciendo que puedo dar más, compartir más con más personas y eso a la larga va a traer beneficios y no son garantizados, no es que porque yo hago esto entonces ya nunca más voy a sufrir, no, es una alta probabilidad debido a las acciones continuas y constantes que estoy haciendo. Entonces, ya teniendo esto un poco más claro, dice, leámoslo otra vez, entonces dice, cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados o bendecidos a los ojos de Dios. Pónganse contentos y alégrense, porque van a recibir una gran recompensa que proviene del cielo. Así también fue como maltrataron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Esta última parte, en su contexto para los judíos, tuvo que haber sido súper, qué nivel. Hablábamos con los líderes acerca de este tema y mencionábamos que para los judíos los profetas eran como sus ídolos, eran como allá estaba Elías, Moisés, eran personas súper importantes, o sea que sus historias se transmitían de generación en generación. Y cuando Jesús les estaba diciendo que así también fue como maltrataron a los profetas que vinieron antes que ustedes, les estaba diciendo, los estaba colocando a la altura de Moisés. Si ustedes hacen esto, si ustedes viven como lo que yo les he dicho, comprometidos en amor hacia los demás, ustedes van a jugar como titulares con Moisés. Imagínense que un día Jero esté jugando con Cristiano Ronaldo, ahí al lado, y Messi. O sea, imagínense estar de titulares con esos personajes que realmente para mí y para ellos, para los judíos, eran súper importantes, los profetas. Que Nicolás esté allá dando pedal jalado en Nairo, allá. O sea, ese tipo de cosas les está diciendo, ustedes van a estar al mismo nivel, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes están viviendo conforme a la actitud del reino. Y yo creo que ahí es cuando nosotros ya podríamos tener un entendimiento más puntual de lo que está haciendo referencia acá. Aquí Jesús está diciendo, cuando ustedes empiecen a vivir, a traer orden a su vida y a tratar de ser luz en medio de las tinieblas, van a haber consecuencias. Va a haber momentos, como le pasó a la hermana Inés, de que los van a querer apedrear, los van a querer, van a sufrir consecuencias por causa de mí, ¿sí? Pero ustedes síganlo haciendo, o sea, no se rindan, sean constantes, síganlo haciendo y cuando ustedes sigan en esas, aún así en medio de esas dificultades, ustedes van a sentir paz, tranquilidad, van a poder estar alegres. No es un alegre forzado porque me toca, sino es un alegre porque mi vida en general está bien, solo un aspecto mínimo de lo que me está mal, pero mi vida en general, en su panorama completo, está creciendo. Y eso es lo que realmente, y ustedes van a ser al mismo nivel que Moisés, que los grandes profetas que vinieron antes que ustedes. Esta creo yo que, y bueno, de lo que hemos socializado con los líderes, es una interpretación un poco más adecuada del texto, pero quiero traerla a la parte práctica, ¿sí? Hoy en día no se ve tanto, por lo menos en el occidente, no se ve una persecución hoy actual como la que vivieron los discípulos de primera generación,
los cristianos de primera generación sufrieron persecuciones muy duras. Y queremos hacerla en énfasis más a los jóvenes. Ayer casualmente estuvimos viendo una película, se llama No me avergüenzo, es de la historia de Rachel Joy Scott. Es una víctima de, creo, uno de los primeros tiroteos que hubo en Estados Unidos en una escuela. Y ella tenía un diario en el que narraba sus luchas internas y personales que ella tenía porque ella había crecido en un hogar fracturado, pero cristiano, ¿sí? Entonces ella iba a la iglesia, pero estaba en su época de joven, de adolescente, en la que decir soy cristiano es más difícil, porque estaba en su ambiente de fiesta, lo invitaban a fiestas, estaba enamorada de un chico y entonces decir que era cristiana era como ser antipático, como así, como uy, qué pena que me vean que soy cristiana, ya no le voy a gustar al chico que me gusta y demás. Y en ese momento de dificultad ella empieza a narrar su diario, a escribir su lucha personal que ella tenía a través de cómo era tan difícil ser cristiana para ella, cómo ser luz en medio de la oscuridad cuando hay tanta presión por parte de sus compañeros. En conclusión, ella después de varias situaciones que pasa y se da cuenta de las consecuencias de hacer las cosas mal, ella resulta reaccionando y empieza a acercarse más a Dios y acercarse más a Dios, a tal punto en que ella dice, yo quiero transformar el mundo, ¿sí? Y tenemos la habilidad de transformar el mundo a través de ser bondadosos, a través de ser compasivos. Ella empezó a hablarle al que le hacían más bullying en el colegio, empezó a hablarle, lo invitó a una cita y todo para que estuviera con ella. O sea, empezó a hablar con mucha gente, a mencionar y no ocultar su fe, a ser más abierta acerca de estos temas. Y el ambiente en el que ella estaba empezó a transformarse. Sus amigas que la miraban mal porque se había convertido fanática cristiana según ellas, empezaron otra vez como a vincularla, a ver lo bueno que es perdonar y bueno, y a obrar conforme a ayudar a las demás personas. Lastimosamente ella fue víctima de ese tiroteo y murió, pero a través de su diario y las películas y historias que se han narrado de ella, pues realmente se impactó y ha impactado mucho la sociedad. Y nosotros pensábamos en que realmente los jóvenes sufren esa presión porque no tienen la madurez, como les decíamos, la madurez cerebral de poder decir y poner límites claros y fuertes de decir yo soy así, yo no digo esto, yo soy cristiano, yo no digo groserías, yo no tengo novias y novios, yo no tienen esa fuerza tan firme. Algunos más que otros, algunos sí la tienen. No quiero ahorita que comiencen los jóvenes a decir, ay, es que yo no tengo esa fuerza, entonces yo sí puedo. No. Pero realmente en medio de estas dificultades, en medio de estas situaciones, el obrar bien, el empezar a obrar conforme a la voluntad de Dios, va a marcar la diferencia, muchachos. Y quiero que lo sepan. Realmente ustedes no se imaginan la cantidad de sufrimiento feo que se pueden ahorrar si uno hace las cosas bien desde esta edad. Si uno desde esta edad comienza a adquirir hábitos saludables, no solo de lectura bíblica y de devocional y tiempo con Dios, sino hábitos de hacer ejercicio, de no adquirir malos hábitos como fumar, tomar, ir a rumbas y todo ese tipo de cosas. Proteger su corazón. Si ustedes realmente no saben qué es el amor, no se lo imaginan. Y empezar ahorita a jugar con que no, que voy a tener un novio, que me está gustando este chico, me está gustando esta chica, que no sé qué. Realmente van a sufrir y van a tener muchos dolores que yo sé que ningún papá quiere que lo sufra. Porque, o sea, no están preparados aún para asumir esas responsabilidades. No es porque uno quiera decirles, ay, es que ustedes, uno es envidioso y no quiere que ustedes disfruten de esas cosas, y es que no las van a disfrutar bien. Y si ustedes empiezan, créanme, si ustedes empiezan a generar pasos de a poquitos, no queremos que de un momento a otro aquí ya comiencen y decirles, vengan, párense acá y enseñen, vengan y, no, empiecen a dar poquitos, pequeños pasos para cambiar su vida, para ir blindándose. En el futuro ustedes no saben cuánto lo van a agradecer. Hoy en día yo le doy tantas gracias
a las veces que mi mamá me obligó a ir a la iglesia, que aunque mucha gente no lo recomienda y demás, yo doy muchas gracias de que mi mamá me hacía venir, de que los hermanos Jorge y Amparo estaban siempre encima de Mayra y míos para que nosotros no la embarráramos, siempre colocando impedimentas y un montón de cosas. Yo y tanta, en ese momento me daba piedra, yo decía, pero ¿por qué no me dejan ir a una fiesta? ¿Por qué no me dejan ir a hacer tal? ¿Por qué no me dejan tener novia? Sí, efectivamente uno quiere, porque es inmaduro. Pero cuando uno realmente empieza a crecer y a blindar su vida en el futuro, lo agradece mucho. Yo creo que sí, cometí errores que gracias a Dios no fueron graves, pero gracias a Dios yo hoy doy gracias de que me ayudaron a blindarme, no solo me blindé yo solo, sino me ayudaron a blindarme. Y hoy no sufrí muchas consecuencias que seguramente sí debí haber sufrido porque veo los ejemplos en mis amigos. Mis amigos hoy en día, que en los que yo tanto decía, uy, no, vamos a hacer y deshacer. Ellos sí hicieron y deshicieron y uno hoy ve sus vidas y uno dice, realmente Dios me libró de muchas cosas. O sea, mi familia hoy es, yo doy muchas gracias y es debido a que realmente, obviamente, hubo un esfuerzo grande de parte nuestra de empezar a hacer cosas correctas, pero también hubo ayuda externa y ahí es cuando yo les digo a los muchachos, esfuércense. El tema sí, tal vez es feo y les van a decir ustedes no son los más populares, deje de ser fanático, usted es muy aburrido, ¿cómo así que no va a ir? Escápese, bueno, les van a, y sí, efectivamente al principio les van a venir un montón de cosas, pero con el tiempo eso se va, la gente va a saber que ustedes no hacen eso y van a dejar de insistir y van a saber que, y los van a ir blindando, aún así ya cuando uno expresa abiertamente que es cristiano y que no hace eso, cuando uno hace algo malo ya la gente dice, ¿y usted por qué lo hizo? Si usted no es así. Ya hasta la misma gente lo protege a uno. Entonces los invito y a los que estemos, también a nosotros los grandes, nos cuesta a veces ser luz y decir como abiertamente, no necesariamente decir soy cristiano, sino obrar con principios cristianos constantemente. A veces por pena nos da pena ayudar a la persona necesitada, ayudar al que le hacen bullying en el trabajo y en el colegio y demás. Y no, realmente esos actos pueden transformar la vida de una persona, de alguien que está siendo rechazada, que está sufriendo en el momento. Entonces, la invitación es a esa, que sintámonos orgullosos de lo que somos, de que empecemos a orar conforme a lo que nos narran estas bendiciones, estas bienaventuranzas, y que empecemos a blindarnos, a crecer. Y créanme que si nosotros empezamos todos, así seamos nosotros poquitos o una sola persona de acá, eso trae consecuencias positivas a largo plazo. El hecho de que yo empiece a impactar y ser luz en medio de las tinieblas, que es lo que vamos a mencionar después. Aquí ya Jesús después empieza a desglosar cada uno de estos aspectos y a profundizar más. Y vamos a ver las consecuencias positivas de empezar a crecer. No se trata de, y sí, a veces nos da el afán de querer cambiar ya de un día para otro. Habrá momentos en los que empecemos, caemos, empezamos, otra vez nos levantamos, caemos, pero no nos cansemos de intentar, de perseverar, de ser constantes a pesar de las consecuencias y de lo que se venga.